Hola hermanos, el día de hoy, 8 de octubre del 2024, es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Uy, sí, ya estamos en la semana 27, son 34 semanas, o sea que nos estamos acercando rápidamente a la celebración del final de este año litúrgico. Bueno, hoy es día de Santa Thais, de Santa Pelagia, digo, por pensar en algunas de las que les he hablado en el pasado. Bueno, y me voy a atrever a hablarles de otro santo que seguramente no hemos escuchado hablar en otro momento. Se trata de San Hugo de Génova. Hugo Canefri era su apellido, nacido en el Piamonte, en el norte de Italia, allá cerca, de hecho, cerca de Alessandria, cerca de Castelnuovo Don Bosco, para que me entiendan, cerca de Turín. En fin, nace alrededor del año 1148 y era pues de familia noble, porque ellos, sus papás eran condes, o sea, entonces hagan de cuenta que tenían ahí su título. Bueno, él resulta ser que se suma, siendo muy joven, a la tercera cruzada, que es la cruzada que llevan adelante Conrado de Monferrato y bueno, llega a la Tierra Santa y estando allá, cuando pues joven, tiene un poco más de 20 años más o menos, pues resulta ser que decide abandonar las armas, no dedicarse más a ser un cruzado y se hace parte de la Orden de San Juan de Jerusalén, que es una orden encargada de cuidar enfermos. Y entonces va a consagrar su vida a cuidar a los enfermos, a atender a los más menesterosos, a los más pobres. Entonces, eso, toda su vida la va a dedicar. Entonces, durante poco más de 50 años, porque llegó a tener una edad ya de casi 70 años, pues estuvo dedicado a cuidar a los enfermos. Solo que luego, estamos ya pues en esta época complicadita, ¿no? De cuando empiezan a perderse algunos de los territorios de los cruzados, lo que se había logrado, y entonces él se regresa a Génova, por eso es que se le llama Hugo de Génova, ¿verdad? Y estuvo ahí en un hospital en San Giovanni di Pre, y ahí pues estuvo cuidando a los enfermos. Ya les digo, a mí lo que me llama la atención, porque ayer hemos hablado de las cruzadas, pensando evidentemente en el tema de Nuestra Señora del Rosario, de la batalla de Lepanto y todo, vamos, estamos hablando de que aquellos son 3 siglos después, ¿no? Pero yo les hablaba de esto por lo difícil de que el rosario nace en un ambiente en el que Santo Domingo de Guzmán está luchando contra los albingenses, luchando, digo, espiritualmente, ¿no? Enseña a rezar el rosario a los que estaban combatiendo en la cruzada contra los cátaros. Bueno, entonces por eso se me quedó la idea y cuando miré la vida de Hugo de Génova me acordé, entonces digo yo, conviene hablar un poquito también porque para que vean ustedes, o sea, él era militar, pero luego se vuelve de soldado a ser el más sencillo de los, llamémosle, de los que atienden a los enfermos. Va a morir en 1223, un 8 de octubre, allí en Génova, y luego, pues, precisamente por esta circunstancia fue beatificado, tenía una fama de santo, beatificado pronto, y bueno, no sabemos exactamente cuándo, pero se reconoce siempre como santo, y luego es importante que miren las órdenes, no solo la orden de San Juan de Jerusalén, sino también, ¿cómo se llama? Eh, También la orden de Malta, ¿ya? Ahora, fíjense, todos los datos que tenemos sobre la vida de él, de Hugo Canefri, vienen de, porque es la orden de San Juan de Jerusalén, para que lo sepan, luego pasa a ser la orden de Malta. Pero vamos, o sea, fíjense, es interesante que quien cuenta la vida de Hugo va a ser el obispo, el arzobispo de Génova, que era paisano de él, fíjense, era de la zona de él, de allá del norte de Italia, y entonces él es el que va a contar los milagros, Ottone Ghilini se llamaba. Y entonces, pues resulta que es él el que le cuenta, como les digo, al Papa Gregorio IX, los milagros, porque se le atribuyeron cualquier cantidad de milagros a Hugo, varias cosas, varias curaciones, pero era un hombre muy austero, también eso es otro detalle, que era un hombre que vivía, como les diría, casi como un ermitaño. No fue sacerdote, cuidado, no fue sacerdote, fue sencillamente vestía el hábito de la orden de San Juan, los sanjuanistas se les llamaba en esta época, la orden de Malta, ¿no? La San Juan de Jerusalén, ese hábito negro que tiene la cruz blanca con 8 puntas, ¿no? Por las 8 bienaventuranzas, de ahí sale esto.
Bueno, ya les digo, pues muere en 1233 y prácticamente fue beatificado y canonizado rápidamente. Muy famoso en ese momento y a mí me llama la atención esto, ya les digo, es bello ver una persona que comenzó persiguiendo, pues siendo combativo, y lo digo también por lo que viene, por la primera lectura, también ahí quiero encontrar una relación, una vida que de repente no era la más indicada a todas luces y termina siéndolo, termina siendo un santo. Van a decir, padre, ¿por qué lo está diciendo? Dice que hay una relación. Bueno, entonces fíjense, vamos a leer Carta a los Gálatas, capítulo 1, otra vez, versículos del 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir ni siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe, que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ya van viendo. Ya les decía, igual que Hugo de Génova, que fue militar y que luego termina siendo un hospitalario, termina siendo alguien que cuida a los más pobres, imagínense un enfermo en esa época, ¿cómo sería aquello, no? Bueno, sí, hoy en día también, pero en fin, es esto, a mí me gusta. Pablo, claro, estos judaizantes que están queriendo decir, no, pero es que Pablo, no, ¿cómo que Pablo? Si Pablo se distinguía entre los jóvenes, él era un judío de cepa, aquí va a venir después la descripción de su judaísmo, ¿no? Fariseo, de Gamaliel y todo aquello, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar hasta allá. Pero entonces fíjense, Pablo se está presentando de nuevo a los Gálatas como diciéndoles, ustedes están poniendo en duda quién soy yo. Hombre, si yo he sido una persona que efectivamente perseguía a la iglesia, pero dejé de perseguirla por una revelación que el Señor hizo en mí. Y esta revelación me hizo ir primero a Arabia, luego a Damasco, 3 años después, fíjense esos años, ¿no? Van pasando tanto tiempo que va pasando. Luego estuve en Cilicia, sí, porque estaba en Tarso, allá lo fue a buscar Bernabé. Entonces, pero Pablo no miento, dice Pablo, yo le estoy contando lo que soy, aquí, con la transparencia absoluta, sincera, coherente, para que entiendan que lo que yo ando buscando, no lo estoy buscando por mi propio provecho, hombre. No estoy queriendo como decía ayer, ¿no? Buscando fama, queriendo agradar a los hombres. Yo lo que estoy es siguiendo lo que el Señor me ha pedido. Y eso es lo único que hago. Por lo tanto, dejen de poner en duda lo mío. Claro, fíjense, ahí aparece que Pablo estuvo 15 días con Pedro. Esto es importante, ¿no? Ya hay aquí un reconocimiento del primado de Pedro, en el sentido de, vamos, Pedro es Pedro. Así que no lo olvidemos, Pedro es Pedro. El que Pablo haya estado con él tiene un grandísimo valor. Uno de los más grandes apóstoles va a ser él, Pablo. Pero tiene que estar con Pedro. Y 15 días, vaya ese retiro espiritual, tiene que haber sido muy interesante, ¿no? Esa compañía, digo. Bueno, vamos, el Evangelio. Fíjense cómo termina este capítulo 10 tan bello. Termina de una manera preciosa, si lo quieren, porque después de todo lo que los llamados, los envíos, ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, después de todo esto, después de haber escuchado las pruebas que le ponían al Señor Jesús, un momento para descansar. Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, conocemos el pasaje. En el Evangelio de Lucas solamente aparece una vez Marta. Acuérdense que en el Evangelio de Juan va a aparecer otra vez más, con el momento de la resurrección de Lázaro, ¿no? Entró en un poblado. Aquí ni siquiera nos dicen que es Betania, ¿ok?
Marta tiene una hermana que se llama María, que se sienta a los pies de Jesús. Es una discípula, sentarse a los pies del maestro, es ser discípulo, y está prendado de su logos, está prendado de su palabra. Pero mientras tanto, y aquí viene el asunto, Marta, entre tanto, se afanaba. Ese verbo es muy bonito, no es el perispao, es estar activo. Eso es estar de arriba para abajo. ¿Por qué lo dice aquí? Muchos quehaceres. Polen diaconía. Muchos quehaceres. Hay mucho que hacer. Entonces, por eso el perispao. O sea, ella está inquieta por eso. Cuidado, no se trata de una inquietud enfermiza. Se trata, hombre, ¿quién no va a querer atender a la visita? Es decir, si usted se preocupa, ahora es natural lo que ocurre, ¿no? Maestro, claro, casi le da órdenes al Señor. Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola? Este es casi un reclamo, ¿no? Así como el reclamo del Evangelio de Marcos, del capítulo 3, ¿se acuerdan? Cuando los discípulos le reclaman, no te importa que nos hundamos. Bueno, más o menos. No te importa, Señor, que esta muchachita que está ahí a tus pies me está dejando solo con todo. Claro, insisto, hay un reclamo, claro que lo hay. ¿Ya? Y claro, Jesús le responde, Marta, Marta, es muy bonito ese, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, el verbo merimnao, eso es muy bonito, el verbo merimnao, lo que significa es la ansiedad. Merignao es estar ansioso, es tener ansia, o sea, no estar quieto en ese sentido. Y luego, fíjense, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Aquí la traducción es eso, ¿no? Pero ese verbo, ay Dios mío, torubesemai es estar con ganas de gritar, o sea, es con perder la paciencia, pero cargado de ese ¿cómo les diría? Como ese rugido que llevamos dentro, con esa fuerza, porque algo nos quema por dentro. Está turbado. Bueno, digo, eso no de ahí viene, no de ahí viene la turbación, pero es torusemai, es estar ahí, eso lo llevo por dentro, llevo un fuego que me quema. Estoy inquieto. Estoy inquieto, el verbo merimnao, estoy inquieto, ansioso sería la palabra, pero también estoy turbado. Bueno, en fin, una cosa es necesaria, una sola es necesaria. Entonces, que se mueran de hambre los demás y no hay que atenderlos. No, cuidado. Pasa es que una sola es necesaria, es darle la primacía al ser discípulo. Sí, vendrá el momento de ser diácono. Claro que sí, vendrá el momento de servir, porque eso es lo que hace el Señor Jesús. Pero la clave es que no puede haber servicio sin diaconía. Y ahí es donde a veces fallamos. Cuando se nos olvida, repito, que no puede haber servicio sin diaconía. Por eso María ha escogido la mejor parte, nadie se la quitará. Pero ¿en qué sentido ese nadie se la quitará? Porque, hombre, sencillamente ella ha sido consciente de que hay un valor supremo y como discípula ha sido capaz de encontrar en este valor supremo, si lo quieren, el sentido de su vida. Les invito a hacer oración. Señor, mi vida no es vida auténtica, porque vivo deprisa, porque huyo del silencio, porque prefiero tener a ser. Pongo condiciones, porque sospecho de ti, Señor, porque aborrezco el riesgo de optar y renunciar. Así, Señor, nunca conoceré, por más que lo intente, ni el sabor de la paz, ni el precio de la alegría, ni el sentido de las lágrimas, ni el gusto de la vida, ni el encanto de la amistad, ni el valor del silencio, ni el milagro del amor. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu me ayude a crecer en serenidad y silencio, en contemplación, y a escuchar, y a tener valor para fiarme de ti, avanzando por el camino que me señalas y renunciando a todo lo que me aleje de ti, a entregarme sin condiciones, del todo y para siempre. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga el Señor por intercesión de San Hugo de Génova, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.